El día de hoy voy a presentar dos enfermedades psiquiátricas, las cuales van juntas, las cuales son trastornos alimentarios, anorexia y bulimia. Estas dos enfermedades psiquiátricas son muy importantes por su frecuencia a nivel poblacional, por las repercusiones psicosociales y obviamente a la salud que tienen, porque vamos a ver que estos dos padecimientos matan y que realmente lo hacen de una manera no muy agradable, no muy se sufre mucho, para concluir, se sufre mucho con estos dos padecimientos. Vamos a ver los aspectos más importantes de cada uno de ellos. Primero la frase que dice, yo me peso todos los días. Sé que esto va a arruinar mi día si no dice lo que yo quiero oír. Yo probablemente no debería hacerlo, pero aún así lo hago. Qué difícil, ¿no? Qué crudo es esto de saber que todos los días se van a pesar, todos los días van a tener problemas con su peso y nunca van a estar satisfechos. Esta segunda frase que dice, es una batalla perdida todos los días, es una batalla perdida contra la báscula, en la cual eh, ese pequeño elemento que es la báscula juega el rol más importante en la vida de estos pacientes. Sufren realmente y cuando uno escucha los comentarios, las experiencias de pacientes con estos padecimientos, te das cuenta el monstruo con el que viven, el monstruo de tener todos los problemas un día con tu peso. Entonces vamos a ver los aspectos más importantes de aquí. Estas son un recopilado de las frases que más se escuchan en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Juan Ramón de la Fuente, que dice, comer me calma, me tranquiliza, estoy en mi propia cárcel, no me importa lo que digan los otros, me he sentenciado a la delgadez. La comida no me contesta ni me exige nada. Después de purgarme me relajo. Me siento exitoso cuando bajo medio kilo. No me importa que todos me digan que no estoy gorda, que es cuestión de mi mente. Aun cuando solo esté en mi mente, yo llevo los pensamientos ahí, son míos. Qué crudo, ¿no? Qué fuerte es escuchar esto y que, que la persona tiene un problema. Un poco acerca de la historia, de cómo surgen las definiciones de estos padecimientos. Nos podemos remontar a la época medieval, con las llamadas santas anoréxicas, en las cuales por motivos religiosos las mujeres por intentar salvar sus pecados se autoflagelaban con ayunos prolongados. Incluso esta mujer, Santa Catalina de Siena, en el siglo XIV, practicaba varios periodos de ayuno e incluso se provocaba el vómito. Esta mujer a la larga fue santificada y al ser santificada y escuchar sus vivencias, sus anécdotas, mujeres seguían sus conductas y se dice que pudiera ser uno de los inicios de la anorexia. Yo realmente lo dudo, yo creo que esto va de todavía más atrás. Sin embargo, como hecho histórico, se tiene a Santa Catalina de Siena como una de las más importantes en la historia. Aquí tenemos a Paul Morton, un médico del siglo XVII, el cual describe la consunción nerviosa, ya que él no podía explicar los periodos de ayuno de inanición con otra enfermedad médica, entonces decidió llamar a esto consunción nerviosa. El doctor Ernest Charles Lassalle, además del bien sonado signo de Lassalle que conocen, en 1873 describe la anorexia histérica, en la cual, al igual que Paul Morton, describe una inanición grave que no tiene una explicación médica. A diferencia de Paul Morton, Lassalle describe la menorrea como la última fase de la anorexia. Describe que el ayuno prolongado, por alguna razón que no se entendía, al final en el paciente provocaba amenorrea. Y el señor William W. Gold de 1874 cambia el término de anorexia histérica por anorexia nerviosa, encontrando que realmente por la etimología grecolatina de histeros, que significa útero, no describía realmente que el útero fuera el centro del padecimiento de la mujer,
sino realmente era un padecimiento nervoso, un padecimiento psiquiátrico. Por otro lado, la historia de la bulimia es un poquito más oscura, menos delucidada, es decir, se sabe menos. Primero que nada, sabemos que los romanos se autoinducían el vómito después de un gran banquete, el gran atracón, en el cual para ellos era un pecado desperdiciar la comida y los dioses se iban a enojar con ellos. Entonces los atracones lo veían como una oportunidad de satisfacer sus gustos y obviamente no iban a poder tener un atracón total porque había un momento en el que se llenaban. Ellos se autoinducían el vómito, tal vez no por motivos de imagen o estéticos, pero sí por motivos de seguir consumiendo comida. El señor Stonecraft consideraba la bulimia como un concepto apartado de la anorexia, decía que eran dos padecimientos diferentes y posiblemente tenía razón. Él describía que en la bulimia habían los típicos atracones de los pacientes. Y el doctor Gerald Russell describe lo que hoy conocemos como bulimia nerviosa. Él fue el que estableció el término de bulimia y lo describe como atracones de comida con conductas postprandiales, generalmente purgativas. El concepto de anorexia nervosa surge a partir de que el paciente con este padecimiento tiene un peso corporal mucho menor en función tanto al género como su edad y su estatura, además de que él rechaza el incremento ponderal. Esto lleva debido a una alteración en la autopercepción de la imagen y existen típicamente dos tipos de anorexia nerviosa. La del tipo restrictivo y compulsivo y la del tipo purgativo que veremos posteriormente. Por otro lado, la bulimia nervosa lleva siempre este atracón, es decir, se describe como una ingestión voraz de alimentos en un corto lapso de tiempo. Algunos autores señalan que son 2 horas el tiempo del atracón. La bulimia siempre lleva a una conducta postprandial, ya sea purgativa o no purgativa. La mayor parte de casos es una conducta purgativa, ya sea vómitos, que es lo más frecuente, laxantes, enemas o diuréticos. Y las no purgativas, que de todas maneras son conductas, es decir, es el atracón seguido de una conducta, se puede describir que o es el ayuno prolongado o el ejercicio prolongado. Hay veces que el atracón seguido del ayuno prolongado se confunde un poco con la anorexia, sin embargo, si se interroga de adecuada manera al paciente se puede llegar al diagnóstico preciso. Igual de la bulimia, como les mencioné, hay del tipo purgativo que sigue estas conductas de acá arriba y el no purgativo que sigue esta conducta, ya sea el ayuno o el ejercicio prolongado. Los criterios diagnósticos para anorexia nerviosa es el primero, el rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal. Segundo, el peso corporal inferior al 85% del peso ideal. Tercero, el miedo intenso a ganar peso, convertirse en obeso. Cuarto, alteraciones en la percepción del peso. Y quinto, la amenorrea. Como les mencioné, hay dos tipos de anorexia, la restrictiva y la purgativa. En la restrictiva no se recurre a los purgativos. Es muy común que aquellas personas que no entienden bien las definiciones confundan la anorexia nerviosa purgativa con la bulimia. Ojo, la bulimia es característico el atracón, en la anorexia no. En la anorexia no hay atracón, tienen los criterios previamente descritos más la conducta purgativa. Entonces, si una persona está preocupada por su peso, no gana peso, tiene menos del 85% del peso para estatura edad, tiene alteraciones de la percepción corporal y se induce el vómito, pero no tiene atracones, entra dentro de la anorexia purgativa. Por otro lado, los criterios de bulimia nerviosa es el atracón recurrente, en el cual se dice que al menos debe estar 2 veces a la semana durante un periodo de 3 meses, más los fenómenos compensatorios. Veíamos los de tipo purgativo y los de tipo no purgativo. Como les dije, los tipos de la compensación, llámese vómitos, llámese laxantes, llámese enemas, o llámese en la no purgativa, ayuno prolongado o ejercicio extenuante. Son padecimientos, tanto la anorexia y la bulimia, muy frecuentes. Se dice que hasta 0.2 a 0.5 de la población presenta anorexia y 2 de cada 100 o 3 de cada 100 individuos tienen bulimia. Lo más frecuente ocurre entre la segunda y la tercera década de vida
y la relación hombre-mujer es 1 de 10. Siguen las mujeres siendo el grupo predominante en este padecimiento. La tasa de mortalidad, sin embargo, es mucho mayor en la anorexia que en la bulimia, porque se dice que en la bulimia el paciente sí llega a absorber ciertos nutrientes, a diferencia de la anorexia donde realmente el peso ponderal es muy bajo. Tenemos aquí una gráfica del Instituto Nacional de Psiquiatría en el cual vemos cómo el número de pacientes ha ido aumentando con respecto al tiempo de pacientes ingresados a primera vez en la conducta de trastornos, en la clínica de trastornos de la conducta alimentaria. Esto nos puede dar dos orientaciones. La primera, que es la catastrófica, en la cual podemos concluir que el número de pacientes ha ido aumentando paulatinamente y de manera exponencial. O podemos interpretarlo del otro lado, que los pacientes están tomando más conciencia de sus padecimientos y que están acudiendo más a buscar ayuda. Aquí vemos igual gráficas sobre la predominancia de las mujeres con respecto a los hombres para los padecimientos de la conducta alimentaria. Vemos que los hombres ganan en los trastornos de las conductas alimentarias no especificados. Es decir, los hombres poco definen si tienen anorexia, tienen bulimia, andan brincando entre una y otra y termina siendo un trastorno mixto. Factores de riesgo para estos padecimientos: la menarca temprana, el sobrepeso u obesidad en la infancia, la discriminación y la presión social. Se han encontrado factores biológicos, sí, como genéticos, por medio de estudios en gemelos monocigóticos encontrándose concordancia en 52 a 56% y en disigóticos entre 5 y 11%, es decir, gemelos monocigóticos que en la juventud o adolescencia presentan anorexia, hay una probabilidad de 52 a 56% de que su hermano gemelo lo tenga, y en disigóticos de 5 a 11%. El locus es 1p y 10p, los cromosomas que han conferido cierta susceptibilidad a la anorexia por mutaciones en los genes que controlan el apetito, que sintetizan proteínas como grelina, melanocortinas, leptina y la colecistocinina. Factores psicológicos como algunos rasgos de personalidad ayudan a que el paciente exacerbe su anorexia o su bulimia, ya sea el paciente narcisista, perfeccionista, rígido, impulsivo. Todos estos van a modificar el cuadro clínico y pueden elevar el riesgo de muerte. Se ha visto también una coexistencia, una comorbilidad de los trastornos psiquiátricos con los trastornos de la conducta alimentaria, como por ejemplo 50 a 68 pacientes con anorexia nerviosa también tienen trastorno depresivo mayor. La distimia también es un padecimiento muy frecuente en pacientes con bulimia nerviosa. Entre otros padecimientos que vemos aquí, vemos como hasta un 10 a 50% de pacientes con bulimia tienen abuso de sustancias. Factores familiares. La familia siempre ha sido un elemento muy importante en el paciente con anorexia y bulimia. Tanto pueden ayudar a mejorar el pronóstico como pueden empeorarlo. Depende de las redes de apoyo que brinden al paciente. Siempre es importante que si nos llega un paciente en el que sospechamos de anorexia o de bulimia, sea el diagnóstico diferencial. De la anorexia nerviosa tenemos que descartar otras enfermedades como diabetes, hipertiroidismo, neoplasia, desnutrición carencial, las cuales producen pérdida de peso y que no necesariamente son anorexia nerviosa. Una vez que se descartan estos padecimientos, podemos encasillar a nuestro paciente como anoréxico. Además, debemos descartar otras causas psiquiátricas que pueden llevar a una disminución del peso per se y no ser anorexia nerviosa, como el trastorno dismórfico corporal, la fobia social o la depresión. No es raro que un paciente con depresión deje de alimentarse, pero es por su depresión. El paciente depresivo que no tiene anorexia no está preocupado por la pérdida de peso o por no ganar peso, él simplemente deja de comer. Y la bulimia, se deben descartar causas de origen gastrointestinal o sistémico que predispongan al vómito y debemos buscar algunos datos clínicos como el signo de Russell, el cual es este eritema con lesiones en la base de las falanges por un proceso de inducir el vómito en el cual se van erosionando estas estructuras.
La hipertrofia de las parótidas por el exceso de salivación, el desgaste del esmalte dental, y se ha descrito el síndrome de Klein-Levin, el cual es bulimia más somnolencia. La evaluación inicial del paciente con anorexia y bulimia debe enfocarse primero a la historia médico-psiquiátrica completa, es decir, interrogatorio de familiares, interrogatorio de estado de ánimo, de conductas de la personalidad, seguido de una medición antropométrica, estatura, peso, IMC, el perímetro abdominal, la plicometría, es decir, la medición del pliegue, estudios de laboratorio como biometría, electrolitos, glucemia, perfil tiroideo y electrocardiograma, y una densitometría. Todas estas son las complicaciones que tienen los pacientes con anorexia y bulimia. Complicaciones cardiovasculares, digestivas, renales, hematológicas, endocrinológicas, óseas, dermatológicas y dentales. Todo esto es lo que mata al paciente. La hipotensión, las alteraciones electrocardiográficas, insuficiencia cardíaca, diarrea, alteraciones del vaciamiento, trastornos de la motilidad gástrica, disminución del filtrado glomerular, la incapacidad del riñón de concentrar la orina, alteraciones hidroelectrolíticas, que estas son de las más frecuentes que llegan a matar a los pacientes, edema, cálculos, anemia, leucopenia, trombocitopenia, amenorrea, alteraciones en las gonadotropinas, en las hormonas del crecimiento, en las mamas a nivel vaginal, osteopenia, osteoporosis, predisponen a fracturas, pacientes prepuberales alteran el crecimiento y desarrollo, y alteraciones óseas dermatológicas y dentales como las que ya veíamos en la bulimia. ¿Cómo evolucionan estos pacientes? Primero, los pacientes con anorexia, a 50% les va bien una vez que reciben ayuda, 30% les va moderadamente bien y 20% les va mal. Un 20%, esto no es una cifra alarmante. 50% les va bien y eso los deja un poquito en duda porque a cuánto tiempo, los estudios que hay son a 5 o 10 años, pero un 20% les va mal. ¿Por qué? Porque vamos a tener predictores de buen y mal pronóstico, como la edad temprana, el breve inicio de evolución hasta el diagnóstico y un número menor de hospitalizaciones como predictores de buen pronóstico. Y los de mal pronóstico, como que el paciente ya llegue a nuestro consultorio con un peso muy bajo, una duración prolongada de la enfermedad, comorbilidades o disfunción familiar. La causa de muerte más común en los pacientes con anorexia es el suicidio. Ojo, no son las complicaciones que veíamos las cuales deterioran la calidad de vida del paciente, es el suicidio, posiblemente por la coexistencia con el trastorno depresivo mayor. El paciente con bulimia no le va muy diferente al paciente con anorexia. Tal vez les va un poquito mejor, ya que a 10 años el 46% no tiene recidivas, el 26% tiene unas conductas residuales y el resto aún tiene conductas subclínicas o clínicas de bulimia. Sin embargo, a estos pacientes, como veíamos al inicio, no les va tan mal, su tasa de mortalidad ronda entre el 0.5 y 1%, a diferencia del 6% de pacientes con anorexia. Predictores de buen pronóstico en la bulimia, igual edad temprana, motivación al tratamiento, las redes de apoyo, y de mal pronóstico, pues la severidad y frecuencia de los vómitos, las fluctuaciones del peso, sus impulsividades, la baja autoestima y las conductas suicidas. El tratamiento debe seguir un enfoque multidisciplinario, tanto médico como psicológico, nutriólogo, enfermería, todos pueden colaborar para el tratamiento de la anorexia y la bulimia. Ojo, el paciente generalmente acude al servicio en contra de su voluntad, es decir, el paciente no va a querer ir, lo van a llevar sus familiares a la fuerza, y un paciente que acude en contra de su voluntad y termina la consulta sin concientizar de su padecimiento ya es una batalla perdida y es un paciente que no va a regresar. Por eso es que siempre se debe educar tanto al paciente como a los familiares, es una enfermedad de toda la familia, no nada más de los pacientes. La anorexia, los objetivos son la restitución del peso ponderal, tratar las deficiencias nutricionales, regresar la ovulación y la menstruación, y como les dije, la base es concientizar al paciente. Se debe ganar peso aproximadamente 0.5 kilos en pacientes externos y 1.5 en pacientes hospitalizados con un adecuado seguimiento. Ojo, se debe vigilarle el síndrome de retroalimentación por las posibles complicaciones que pueda tener,
como la malabsorción por la atrofia previa de la mucosa intestinal que existía. La psicoterapia en la anorexia nerviosa es un principio fundamental en el tratamiento de estos pacientes, ya que trabaja sobre esta premisa: el miedo al comer es activado por pensamientos distorsionados sobre alimentos y el peso corporal. De las mejores terapias que han mostrado resultados en la psicoterapia de la anorexia es la terapia cognitivo-conductual, ya que basa su tratamiento en tres fundamentos. Primero, corregir la distorsión del pensamiento, reducir la ansiedad a la ganancia del peso y búsqueda de algún problema familiar o social que condicionó la patología. Por otro lado, la bulimia nerviosa se trata por medio de la reducción de los atracones y las conductas compensatorias. Igual, la terapia cognitivo-conductual ha sido la que mayor éxito ha mostrado en estos pacientes, ya que trabaja sobre esta conducta del atracón y sobre las conductas compensadoras. Al ser un trastorno en el cual coexisten algunos de los padecimientos, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina han mostrado buenos resultados en estos pacientes, al igual que en los pacientes con anorexia y depresión mayor. Y un alto número de pacientes con bulimia, como les dije, presentan la distimia o un trastorno depresivo mayor. Esto muchas veces vuelve un laberinto, una maraña el tratamiento de los pacientes con bulimia y anorexia por la coexistencia de trastornos psiquiátricos. Y bueno, así es como se ven los pacientes. Uno ve a esta paciente que ya está casi sin nada de tejido adiposo, ya con la piel cerca de los huesos, y así es como se ve en el espejo. Bueno, espero que estén muy bien, les mando un muy grande abrazo. Este fue un tema tal vez no tan largo, más sencillo, pero que espero que pueda ayudar a mucha gente, tanto en el ámbito médico como fuera del ámbito médico. Estaremos subiendo videos con mayor frecuencia y espero que nos veamos pronto. Les mando un abrazo enorme.